Llegó el momento de hablar de cada versión a trabajar al desarrollar o producir un videojuego. Y quédate hasta el final para darte el mejor consejo para que no falles al producir tu videojuego. Hola, soy Angelo Dubois y soy experto en desarrollo de videojuegos y muchas gracias por estar ahí mirando esta tercera parte de todo el ciclo de producción de un videojuego. Que ya lo sabes, es una serie de videos a modo de curso gratuito de cómo ir de 0 a 100 en el proceso de producción hasta el lanzamiento del videojuego. Así que suscríbete, dale like, comparte y ya sabes que con eso a ti te cuesta solamente un minuto y a mí me ayudas un montón. Y listo, va, sin más preámbulo, comencemos con el video. Bien, entonces vamos directo al grano. Vamos a hablar de los objetivos de producción del videojuego, lo que se conoce como los Production Milestones, que son las versiones del videojuego, del desarrollo del videojuego. Así que vamos a basarnos en la producción de un videojuego indie algo ambicioso, para poder hablar de cada una de las fases de producción, cada una de las versiones. En ciertos puntos voy a remarcar cuáles son las fases que uno puede, digamos, entre comillas, saltarse cuando produces un videojuego un poco más pequeño. Pero para un indie un poco más complejo y con un presupuesto un poco más elevado y un tiempo de producción más alto, lógicamente cada una de estas etapas que voy a mencionar sí es indispensable cumplir con cada una de ellas. Bien, entonces hablemos del punto número 1, que es la primera versión. Y con esto hablamos del desarrollo del prototipo, que como bien dije, ya lo hablé en un video anterior, que lo dediqué completamente al prototipo. Y si aún no has visto la parte 2 o la parte 1 inclusive, te dejo acá arriba el enlace para que puedas ir y verlo en la lista de reproducción Aprende con ADB Videojuegos. Pero vamos a hacer un breve resumen rápido y voy a decir algo adicional para poder cumplir con este punto. El prototipo es esa primera versión que desarrollas, pasas del borrador y la conceptualización del videojuego a algo ya visual, a algo que se puede jugar como una especie de demo jugable inicial, ¿no? En la cual se puede entender cuál es el concepto y el núcleo de ese videojuego, de ese proyecto que tienes y cómo va a escalar, el potencial que tiene. Entonces, si tu videojuego es de un presupuesto medio o de un presupuesto bajo, esta versión es la ideal para levantar capital. Pero si el videojuego, y esto es algo que no dije en el video pasado y me rectifico aquí, si el videojuego tiene un presupuesto muy alto, en todo caso hablamos de bordeando el $1.000.000 o euros o más, en ese caso sí sería necesario buscar la capitalización con una versión posterior, que ya la voy a mencionar, que también lo podrías hacer con el prototipo, depende de cómo esté hecho y depende de qué tan complejo sea ese prototipo, ¿no? Depende de cuánto venda la idea ese prototipo. Digamos que para conseguir más capital se necesita ver algo un poco más avanzado, ¿no? Entonces un capital importante, digámoslo así, salvo que tu capitalización sea por milestones también, ¿no? Sea por diversos objetivos y vayas consiguiendo de a poquitos el capital. Con el prototipo podrías hacer esa escala, ¿no? Pero si lo que quieres es conseguir una cantidad sustancial de golpe, sí vas a necesitar una versión más allá desarrollada, ¿no? Y vas a necesitar invertir un poco más. Entonces ahí ya puedes conseguir el capital primigenio para poder comenzar el desarrollo usando el prototipo como palanca o esperar y conseguir algo más sustancial con lo otro, ¿no? Entonces ambas formas son válidas. En todo caso, quizá la primera sea la mejor, la más viable, ir de a pocos e ir escalando el tema de poder conseguir ese capital, ¿no? Pero el prototipo ya sabes que te sirve para eso y es una versión un poco más básica, rudimentaria y que simplemente te muestra, pudiendo interactuar con el juego mismo y verlo directamente, toda esa conceptualización en borrador. La segunda versión del desarrollo de tu videojuego, el First Playable, que estamos hablando de una versión en la cual a ese prototipo que ya tienes desarrollado le cambias, le pones un mundo adicional, lo que fuera, pero empiezas a cambiar lo que son esos elementos muy básicos que colocaste en el prototipo y compras, como ya conseguiste un poco de capital, compras assets de buena calidad y los reemplazas por esos llamados placeholders. Esto ya le da una sensación un poco más real y verídica a ese juego con assets que se ven muy bien y que están bien desarrollados, ¿no? Entonces ese es el punto de enfoque en lo que viene a ser la versión First Playable. Versión número 3, estamos hablando del Vertical Slice. Esta versión de tu videojuego se basa y se enfoca en ya ir implementando y complementando un poco más las mecánicas, el sistema de juego, y poco a poco vas incrementando un poco más ese tiempo de gameplay que hay dentro de esa versión, ¿no? Todavía en fase de preproducción. Te va a extender, ¿no? Si bien tu prototipo de repente duraba unos 5 minutos de juego, por ejemplo, ¿no? O unos 10 minutos de juego, y la siguiente versión te enfocaste en cambiar todos esos placeholders por assets de buena calidad,
En el Vertical Slice ya vas implementando algo de sistemas mecánicas, vas haciendo ya un trabajo un poco más denso en programación y extiendes el gameplay de ese juego hasta aproximadamente entre 30 minutos y una hora, para que sea una versión un poco más extendida y que pueda dar una sensación, una inmersión un poco más elevada, especialmente para conseguir capital. Y esta es la versión, el Vertical Slice, con la cual si tu videojuego es muy ambicioso, digámoslo así, y quieres conseguir una cantidad sustancial de dinero para poder invertirlo en continuar con el proyecto y desarrollando las siguientes versiones que te voy a mencionar a continuación, entonces esta es la versión en la que te tienes que enfocar para que quede lo mejor pulida posible y puedas levantar ese capital, que ingresen las personas que vayan a inyectar capital o los inversionistas que vayan a contribuir, ¿no? Ya sea que te estés enfocando en backers, en jugadores o en inversionistas aparte o en ambos, ¿no? La cuestión es que efectivamente logre capturar su atención y logre demostrarles que las versiones que vienen posteriores, que involucran un desarrollo ya más enfocado y más complejo, son posibles de desarrollar. Entonces tiene que estar lo mejor posible esa versión Vertical Slice. Ahora, si tu videojuego es un videojuego no tan ambicioso y de poco presupuesto, te puedes saltar esta versión de Vertical Slice. En realidad, digamos que esto es para algo ya, para un videojuego un poco más complejo, ¿no? Que busca un rango medio de presupuesto o que ya tiene un presupuesto mucho más elevado y es más ambicioso en cuestión de desarrollo. Saltamos a la número 4 y estamos hablando de la versión pre-alfa. Y esta versión se caracteriza principalmente porque aquí ya empezamos a reemplazar todos los assets que se han comprado, todos esos assets de buena calidad. Empezamos a colocar arte desarrollado ya por tu equipo mismo, ¿no? Entonces aquí ya empiezas a deshacerte de todos esos assets comprados y le das una personalidad con algo propio a ese videojuego, ¿no? Ya no es algo que de repente tú compraste en la store y otras personas lo van a poder comprar e inyectar en su proyecto y se van a ver los mismos personajes, se van a ver los mismos elementos, sino que con esto ya tú estás colocando cosas personalizadas. Ya va a tener un aire propio ese videojuego tuyo. También lo mismo, ¿no? Si el juego es muy pequeño, no hay una necesidad de enfocarse en esto, sino que uno ya va, en un juego de presupuesto bajo, uno se va saltando estas etapas porque no hay una densidad muy grande en lo que es la fase de producción del videojuego y del reemplazo de este tipo de cosas, ¿no? Porque mayormente a veces un videojuego de bajo presupuesto se queda con esos assets comprados y no se cambian, y si es que se cambian no es tanto o tan denso el trabajo en el tema de conceptualización, en el tema del desarrollo de esos artes. Últimas dos fases están más enfocadas en un juego un poco más complejo. Pasamos a la número 5 y en la 5 hablamos ya de la versión alfa. En esta versión ya se puede jugar todo el juego de principio hasta el final, que aquí ya se van a implementar todos esos sistemas y esas mecánicas complejas que en la fase de producción algo densas, ¿no? en este aspecto. Entonces digamos que la implementación de todo eso es la que va a conllevar un nivel de detalle y de desarrollo mucho más amplio, en el que se necesita un equilibrio y digamos un mayor enfoque en el tema de cómo se maneja el proyecto y de la definición de tareas y de las responsabilidades del equipo. Aquí es donde la organización juega un papel vital, en todo el proceso lo juega, ¿no? Pero aquí es donde juega un papel mucho más relevante e importante, el tema justamente de cómo se maneja el proyecto y de cómo se organiza y de cuán eficiente es ese manejo. Ahora, en esta versión alfa, si bien se puede jugar de principio a fin, como dije, hay algunos elementos que todavía pueden estar pendientes de ser añadidos o de ser cambiados, ¿no? Entonces es válido en esta versión alfa porque todavía es una versión de preproducción que todavía le falta pulir para llegar a lo cercano a la versión de lanzamiento. Entonces, pero aquí tú ya puedes hacer que los jugadores, digamos, más fieles, en todo caso desde etapas de capitalización y todo lo demás, prueben el juego, que prueben y den feedback en todo caso de qué es lo que sienten, qué se podría mejorar. Entonces este es un buen punto y una buena versión para obtener el feedback de tu comunidad. Versión número 6. Aquí viene la versión beta. Entonces en la versión beta ya estamos hablando de que el juego ya tiene todas sus mecánicas, sus sistemas incluidos, y es el momento de pulir detalles. Es el momento simplemente de analizar y ver exactamente cuáles son las cosas que están fallando, que están generando bugs, que están generando glitches, especialmente cuando es un juego con un sistema en línea. Entonces es mucho más complejo y detallado de tener que pulir ciertas complicaciones que pueden surgir al momento de la experiencia de juego, ¿no? Entonces aquí hay que tener mucho cuidado
todo y tratar de dejar lo mejor posible ya, porque está muy cerca de la fase final. Lógicamente aquí ya no se implementa nada, acá ya todos los sistemas y mecánicas y elementos tienen que estar cambiados, mejorados y totalmente implementados. Ya no vamos a colocar nada nuevo, sino simplemente se trata de corregir, nada más. Y así llegamos a la versión 7, la versión final del juego. La versión en la cual después de la beta está todo pulido, todo lo mejor posible y va a salir tu juego al mercado. Entonces, obviamente en la versión beta también haces que tu comunidad pruebe, te dé feedback y te diga qué tal y sigues puliendo para esta versión final, que también se le llama la versión Gold Master, pero muy poco se le llama así. En todo caso, digamos que más se le conoce como la versión final. Aquí es donde ya no hay vuelta atrás, ya vas a lanzar el producto al mercado, ya no hay correcciones, ya no hay nada, simplemente es que va a salir a las tiendas donde lo vayas a distribuir, a vender. Simplemente es tener todo bien manejado, todo bien pulido y todo bien en orden, 100% funcional, lo mejor posible. Van a saltar algunos errores seguramente, van a saltar algunas cosas que vas a mejorar ya con parches, actualizaciones y etcétera, pero digamos que tienes que lanzarlo lo mejor posible al mercado. Y te dije al comienzo que te iba a dar un punto muy importante del proceso. Es algo que va incluido dentro de las fases de producción, principalmente a partir de la versión alfa, y es el tema de hacer QA, el Quality Assurance. Es un proceso que van a realizar game designers con experiencia, en el cual van a jugar y jugar y jugar y jugar, probar el juego 1000 veces, probar los sistemas, probar absolutamente todos los movimientos posibles, todas las combinaciones posibles. Van a hacer lo que sea con tal de ir llenando un documento en el cual vayan colocando cuáles son las fallas que van encontrando, para pasárselo tanto a programadores como animadores para que puedan hacer las correcciones respectivas y que el juego se vaya puliendo cada vez más y más desde la alfa, la beta, y para que ya salga la versión final lo mejor posible al mercado. El Quality Assurance es un proceso demasiado importante a partir de la versión alfa, en la cual se tiene que probar intensivamente el juego para poder corregir y depurar todos esos errores que no queremos que el usuario final se encuentre y después obtener malas reseñas, obtener malos comentarios y obtener una mala publicidad del juego. Lo mejor posible es que, y para que no afecte las ventas o las descargas de tu videojuego, que lo lances al mercado tratando de corregir la gran mayoría de errores posibles. Y repito, si es un juego en línea, mucho más aún, ¿no? Si el juego está basado principalmente en la experiencia en línea. Mucho ojo con el Quality Assurance, es un proceso que no se debe evitar y que debes hacerlo sí o sí, incluso si tu juego es de bajo presupuesto. Hazlo de todas maneras. Y eso es todo por el video de hoy, así que muchas gracias por estar ahí. Mantente atento a la parte 4, en la cual vamos a hablar del equipo de producción del videojuego. Vamos a desmenuzar un poquito eso, va a estar bastante interesante. Ya sabes, deja tu like, suscríbete, comparte con quien sepas que le va a sumar. Entra a mi página web, que es angelodubois.es, para que puedas ver las formas de contribuir con mi contenido. Te lo voy a súper agradecer. Así que nos vemos en el próximo video. Chao.